Después de mi accidente de coche, mi marido se negó a cuidar a mi hijo de otro matrimonio y me abandonó. Dijo que tenía problemas más importantes. Mientras yo yacía en la cama del hospital, las facturas se acumulaban. Años después, mi padre entró en la habitación y dijo algo que lo cambió todo. Me llamo Cristiana, tengo 67 años, y aún hoy puedo oler a gasolina y metal quemado al cerrar los ojos. El recuerdo de aquel accidente nunca me ha abandonado. A veces pienso que hubo dos nacimientos en mi historia, el mío y el que vino después de aquel accidente, cuando me di cuenta de quién estaba realmente a mi lado y quién nunca lo estuvo. Recuerdo despertar en el hospital con la luz brillante lastimándome los ojos. Todo parecía distante, apagado, como si estuviera sumergido. Solo reconocí el sonido cuando una enfermera me dijo que tenía suerte. Suerte. Qué palabra tan amarga. Estaba vivo, pero todo en mi interior se sentía roto. Lo primero que pensé fue en mi hijo Gabriel, que por aquel entonces solo tenía 11 años. Era mi hijo, fruto de un matrimonio anterior que terminó antes de sanar. Siempre había sido mi razón para levantarme de la cama, y ese día ni siquiera podía mover el brazo derecho sin sentir un dolor insoportable. Pregunté por él con la voz entrecortada. La enfermera respiró profundamente y en ese momento me di cuenta de que algo andaba mal. Avisaron a su esposo y, bueno, dijo que no podía cuidar al niño ahora mismo, que tenía otros compromisos. Esa frase me golpeó como un escalofrío. Otros compromisos. ¿Así se refería a mi hijo? ¿Al niño que vivió en la misma casa durante 5 años? ¿Al que lo llamaba tío Enrique, porque nunca tuvo el valor de llamarlo padre? Tragué saliva con fuerza. Una parte de mí pensó que debía estar en shock, que no sabía qué decir, pero algo dentro de mí ya se estaba rompiendo. Enrique siempre había sido amable al principio, atento, presente. Hacía reír a Gabriel, le preguntaba por la escuela, nos preparaba tortillas los domingos. Reviví una esperanza que creía muerta después de mi primer matrimonio. Pero, con el tiempo, Enrique empezó a retraerse. Los pequeños gestos cambiaron. Los comentarios breves se volvieron silenciosos. Dijo que consentía demasiado a Gabriel, que el niño necesitaba ser más independiente. Lo ignoré, diciéndome que solo eran opiniones diferentes sobre la educación. Pero en ese hospital, mientras respiraba con la ayuda de máquinas, las palabras de la enfermera me perforaron el pecho como puñales. ¿Pero con quién está Gabriel?, pregunté aterrorizada. Ella dudó. Su padre lo llevó a casa. Dijo que se quedaría con su nieto hasta que alguien arreglara las cosas. Mi padre, hombre de pocas palabras y fuerza discreta, ya era mayor, pero nunca me dio la espalda. Nunca le cayó bien Enrique, pero respetó mi decisión. Ahora era él quien lo sostenía todo, solo. Intenté moverme en la cama, pero una oleada de dolor me invadió el cuerpo. Estaba atrapada allí, dependiente, vulnerable y, peor aún, abandonada por quien juró amarme en la salud y en la enfermedad. Horas después apareció Henry. Abrió la puerta lentamente, como si visitara a un conocido lejano y no a su esposa gravemente herida. Su mirada recorrió la habitación sin emoción. «Estás despierto», dijo, sin acercarse demasiado. Quise llorar, pero no tuve fuerzas. «Gabriel, ¿está bien?», susurré. Enrique exhaló profundamente, como si le estuviera pidiendo que hiciera algo inapropiado. «Cristiana, no puedo cuidarlo. Necesito trabajar, necesito arreglar mi vida. No puedo estar atada a estas responsabilidades que no son mías. Responsabilidades. Responsabilidades». Todo mi cuerpo se quedó frío. «Él es mi hijo, Enrique». «Exactamente», interrumpió, cruzándose de brazos. «Tu hijo. Ya tengo suficientes problemas». Eso me destrozó algo por dentro. No reaccioné. El dolor físico ya era intenso, pero el dolor emocional, no había anestesia para eso. Colocó algunos billetes en la mesa auxiliar. «Ya llegó. No sé cómo vas a pagar, pero hay que resolverlo», dijo, como si repartiera correo normal. Antes de poder responder, se dio la vuelta y se fue. El sonido de la puerta cerrándose resonó como una frase. A partir de ese momento comencé a comprender que estaba solo. En los días siguientes, los gastos del hospital se acumularon. Mi padre hizo lo que pudo, pero tenía una pequeña pensión. Gabriel me visitaba siempre que podía.
El niño entraba en la habitación con ojos tristes y me tomaba de la mano, incluso cuando intentaba sonreír para tranquilizarlo. «Mamá, el abuelo dijo que todo estará bien», murmuró, como si quisiera creer en sus propias palabras. Le acaricié sus deditos. «Sí, mi amor, lo harás, te lo prometo». Pero por dentro no estaba seguro de nada. Enrique no regresó, ni una sola llamada, ni un solo mensaje, ni un solo gesto. Fue como si mi existencia hubiera sido borrada de su vida. Acababa de descubrir una verdad dura pero necesaria. A veces, el mayor abandono no ocurre cuando alguien se va, sino cuando elige no estar, y aún no podía imaginar lo que vendría, ni lo que mi padre me diría años después. Una frase. Una sola frase que cambiaría todo lo que creía sobre mi propia historia. Pero en ese momento apenas estaba empezando a caer. La verdadera tormenta estaba aún lejos, pero se acercaba. Los siguientes días en el hospital fueron una amarga mezcla de silencio, dolor y revelaciones que no estaba preparada para afrontar. Cada vez que abría los ojos, sentía el peso del vacío que Enrique me había dejado, como si la cama junto a la mía, donde debería haber estado, fuera un agujero oscuro que se tragaba toda mi esperanza. Intenté convencerme de que volvería, que tal vez estaba asustado, confundido, abrumado, pero el reloj transcurría, horas que se convirtieron en días, y no aparecía. Mi padre venía todos los días, caminaba despacio, apoyándose en su bastón, pero nunca faltaba. El hombre que envejecía ante mis ojos parecía más fuerte que cualquier joven que hubiera conocido. Traía fruta, me acomodaba las almohadas y siempre preguntaba: «¿Necesitas algo, hija?». Yo diría que no, pero él sabía que estaba mintiendo. No había suficiente dinero. Las facturas seguían llegando, y el silencio de Henry pesaba como plomo. Debería haberme dado cuenta de eso antes. Había señales que ahora se iluminan en mi memoria como lámparas apagadas que se encienden nuevamente por un segundo antes de apagarse por completo. Hubo momentos en que Enrique observaba a Gabriel con una mirada distante, casi inquieta. No era odio, ni rechazo explícito. Era algo más sutil. Una sensación de invasión, como si el chico ocupara un espacio que nunca quiso compartir conmigo. Y luego estaban las frases que decía con una sonrisa, pero que contenían espinas ocultas. «Los niños son muy caros. Deberías pensar más en nosotros dos. Tu hijo necesita aprender que el mundo es duro». Me reía y cambiaba de tema. Me decía que todas las relaciones tienen sus ajustes, que era normal pensar diferente. Pero, en el fondo, quizás solo tenía miedo de admitir que Gabriel no le gustaba de verdad. Y yo, tonto como era, intenté tapar el sol con mis manos. Pero en el hospital ya no había dónde ocultar la verdad. Un día, mientras Gabriel dibujaba sentado en el sillón, vi que su mirada se posaba en uno de los billetes que Enrique había dejado. La expresión de mi hijo cambió. Frunció el ceño, profundamente preocupado. «Mamá, eso es mucho dinero, ¿no?», preguntó suavemente. Sentí que mi corazón se encogía. «No te preocupes, mi amor. El abuelo te está ayudando. Todo estará bien». Sostuvo el papel con manos temblorosas. «¿Pero por qué te trajo esto, Enrique? Estás enfermo. Debería haberte ayudado». El nudo que siempre había estado en mi garganta finalmente se disolvió. Mi hijo, tan pequeño, ya cargaba con preguntas que ni yo misma podía responder. A veces, intenté explicar, las personas muestran quiénes son realmente cuando nos vemos obligados a depender de ellas. Gabriel bajó la cabeza. Entendió más de lo que me hubiera gustado. Fue en ese momento que mi padre entró en la habitación con una olla de caldo caliente. Su mirada se posó en Gabriel y luego en mí, como si intentara medir la profundidad de nuestra tristeza. «Hija», dijo mi padre, ajustándose el abrigo en el respaldo de la silla, «necesitas conservar tus fuerzas. Aún queda mucha lucha por delante». Sonreí débilmente. «Lo sé, papá, pero parece que todo se vino abajo de golpe». Respiró profundamente, bajando la cara por un momento. «A veces, el colapso es necesario. Así es como descubrimos quién se queda». Estas palabras permanecieron conmigo en los meses siguientes. Me dieron de alta mucho antes de lo debido. El hospital me presionaba para que me pagara, y mi seguro médico no lo cubría todo. Mi cuerpo todavía me dolía como si estuviera encadenado. Cada paso era una batalla, cada respiración una torpe victoria.
Mi padre nos dio la bienvenida a casa como si regresáramos de una guerra. Aquí nadie pasará hambre, dijo con firmeza. Mientras tenga fuerzas, tendrán cobijo. Gabriel corrió a abrazarlo. Yo también quería, pero apenas podía levantar los brazos. En aquella pequeña y vieja casa, llena de recuerdos y con olor a madera añeja, comenzamos una nueva rutina. Una rutina improvisada, marcada por las limitaciones, pero también por un amor que solo quienes han sido salvados por un padre o una madre silenciosos pueden comprender. Enrique, por el contrario, desapareció del mapa. Él no regresó a buscar sus cosas. Él no envió ningún mensaje. Nada. Había noches en las que me sentaba en el sofá, mirando la puerta, esperando a que se abriera, a que entrara, se disculpara, dijera que tenía miedo, que no sabía cómo reaccionar. Pero la puerta permaneció cerrada, y el tiempo transcurrió sin piedad. 2 meses después, por fin reuní fuerzas para pedirle a Gabriel que fuera a su habitación a descansar, mientras yo intentaba organizar unas cajas de documentos que mi padre guardaba desde que era niña. Fue un gran esfuerzo, pero necesitaba sentirme útil de nuevo. Fue entonces cuando encontré unas cartas dentro de una carpeta vieja, cartas que nunca había visto antes. Y antes de que pudiera abrir el primero, mi padre entró de repente en la habitación, con una expresión que nunca le había visto antes. Hija, su voz salió ronca. Tenemos que hablar de estas cartas. Hay una verdad que he ocultado durante años, una verdad que no pude revelar antes, pero ahora ha llegado el momento. Mi corazón se aceleró. Papá, ¿qué pasa? Cerró la puerta lentamente, respiró profundamente y se sentó a mi lado. Esto cambiará todo lo que crees sobre tu pasado. En ese momento sentí la misma sensación que en el hospital. El mundo se abría bajo mis pies. No tenía ni idea, ninguno. Esa revelación sería el detonante de toda la transformación de mi vida. Lo que mi padre me dijera se convertiría en la clave de todo, el comienzo de mi punto de inflexión, el despertar de la mujer que realmente fui. Cristiana, dijo finalmente, tienes que saber lo que te he estado ocultando todos estos años. Y entonces, el capítulo de mi vida que creía cerrado, se reabrió con una fuerza devastadora. Mi padre cerró la puerta del dormitorio con una cautela que me sobresaltó. Nunca fue de gestos teatrales, siempre directo, firme, sencillo. Pero en ese momento parecía cargar con el peso de décadas sobre sus hombros. Sentí que se me aceleraba la respiración, como si mi cuerpo supiera que algo demasiado profundo estaba a punto de surgir. Sostuve las cartas con manos temblorosas. Eran viejos, el papel amarillento en los bordes, algunos con manchas que parecían de mis propias lágrimas, aunque nunca los había leído. «Papá, ¿de qué se trata todo esto?», pregunté con la voz entrecortada. Se sentó a mi lado en la cama, se apoyó en su bastón y se pasó una mano por el rostro cansado. Casi podía ver al joven que una vez fue, con tantas responsabilidades y sin nadie con quien compartirlas. «Cristiana», empezó, «estas cartas son de tu madre». Mi corazón se detuvo por un segundo. Mi madre murió cuando yo tenía 14 años, o al menos eso es lo que siempre creí. Mi padre nunca dio muchos detalles, solo dijo que había fallecido rápida y trágicamente. Lo acepté. Era un dolor demasiado profundo como para cuestionarlo, pero ahora, algo dentro de mí se ha hecho añicos. «¿Qué quieres decir con... de mamá?», pregunté, sintiendo un temblor interior. Mi padre respiró profundamente, como si volviera atrás en el tiempo. «Te escribía cuando viajaba, te escribía cuando estaba enferma, te escribía cuando creía que ya no tendría fuerzas para volver. Y yo nunca se las di». Sus palabras me golpearon como un viento fuerte. Tuve que apretar el borde del colchón para evitar que se hundiera. «¿Por qué?», susurré. Bajó la cabeza. «Porque quería protegerte». ¿Proteger de qué? La verdad. Abrí la primera carta con dedos vacilantes. La letra era suave, redonda, reconocible. Recordé su letra en el refrigerador. Pequeños mensajes que alegraban mis días. Allí estaba, esa misma letra, solo que ahora cargada con un dolor que desconocía. «Mi querida Cristiana, si algún día lees esto, puede que ya no esté donde puedas encontrarme, pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Nunca. Siempre fuiste mi esperanza». Las palabras se desdibujaron ante mis ojos llorosos. «Papá, ¿por qué me ocultaste esto?». «¿Por qué?», pregunté, casi sin voz. Puso su mano sobre mi hombro,
con el toque frágil de alguien que intenta sostener un mundo que se desmorona. Porque tu madre no murió como crees, y no podía dejar que crecieras con el mismo dolor que me destruyó. Necesitaba inventar una versión para protegerte, hasta que fueras lo suficientemente fuerte para escuchar la verdad. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Lo suficientemente fuerte? Papá, tengo casi 70 años. ¿Crees que algún día estaré listo para aprender que toda mi vida se ha construido sobre media historia? Cerró los ojos, con dolor. Primero tenías que sobrevivir. Solo entonces podrías entender. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Sorprendentemente, no sentí ira en ese momento. Sentí miedo. Miedo a lo que estaba por venir. Recogí otra carta. La tinta estaba un poco corrida, como si hubiera sido escrita con prisa. Si me pasa algo, dile a Cristiana que no se culpe. Ella es luz. Que nadie se la quite. Quítale eso, quítale eso. Algo dentro de mí reconoció ese tono. Mi madre tenía miedo. Miedo real. Miedo a alguien. Miedo a algo. Levanté mi rostro hacia mi padre. ¿Qué le pasó realmente a mamá? Me miró con una mezcla de culpa y desesperación. Ella no murió por causas naturales, hija. Mi corazón se congeló. Tu madre tuvo un accidente. Pero no fue un accidente. Papá, ¿qué estás diciendo? Digo que la persiguieron, que había gente interesada en lo que ella sabía y que a mí también me amenazaron. Hice lo que pude para protegerte. Sentí que el mundo daba vueltas. Era demasiada información, demasiado dolor. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté en un susurro. Él levantó la vista, su mirada más fija de lo que la había visto en mucho tiempo. Porque estás pasando por lo mismo sin darte cuenta. ¿Cómo esto? Las personas que te hicieron daño hoy no son diferentes a las que lastimaron a tu madre. La historia se repite, y necesitas entender esto antes de que sea demasiado tarde. Mi cuerpo tembló. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Quién?, pregunté casi en silencio. ¿Quién me repite esto? Mi padre tardó 3 eternos segundos en responder. Enrique. Esa palabra, ese nombre, sonó como un terremoto dentro de mí. Mi padre continuó. No fue sincero contigo desde el principio. Intenté advertirte cuando lo conociste. Se acercó a ti por interés propio, no por amor. Y hay cosas de él que no sabes, Cristiana. Cosas que descubrí y que explican su abandono en el hospital. Se me puso la piel de gallina por todas partes. Papá, murmuré. ¿Qué descubriste? Él respiró profundamente. Enrique habló con alguien antes de dejarte en el hospital. Pidió ayuda. Ayuda económica. Sabía que estabas incapacitada y que podía usar eso en tu contra. Tuvo acceso a tus documentos mientras estabas inconsciente. Y tengo pruebas de ello. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Pruebas? ¿Cómo? Abrió el cajón de la cómoda y sacó un sobre marrón. Mi corazón se aceleró. Aquí está el principio, dijo, entregándome el sobre. Pero hay que tener valor para leer el resto. Miré ese sobre como quien mira fijamente una puerta que podría cambiar toda la trayectoria de su vida. Y antes de que pudiera decidir si abrirlo o no, mi padre añadió: No estás sola, Cristiana. No dejé sola a tu madre y no te dejaré a ti. Esa frase, esa promesa, fue como una mano cálida que sostenía mi corazón frío. Yo no lo sabía todavía, pero ese sobre fue el comienzo de mi punto de inflexión, la semilla de mi fuerza, el punto exacto donde la mujer herida comenzaría a transformarse en una mujer estratégica. Pero antes del punto de inflexión siempre está el abismo, y yo todavía tenía que afrontar el mío. Sostuve el sobre marrón como si fuera un frágil trozo de cristal. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar en la habitación. El silencio entre mi padre y yo se hizo más denso, como si toda la casa estuviera esperando a ver qué hacía a continuación. Con manos temblorosas, deslicé el dedo por la solapa pegada. El viejo papel se abrió con un sonido seco, casi doloroso. Dentro había 3 documentos doblados y una pequeña tarjeta manchada por el tiempo. Primero saqué la tarjeta. La letra me resultaba desconocida, pero inquietantemente cuidadosa. Pago confirmado. Necesitamos discutir los próximos pasos. Ella estará vulnerable. Se me revolvió el estómago. Papá, mi voz salió entrecortada. ¿De quién es? Cerró los ojos lentamente. Lea el nombre en la esquina inferior derecha.
Di vuelta la tarjeta y el nombre impreso en ella casi me dejó las manos flácidas por la sorpresa. Su nombre era Enrique. Mi Enrique, o mejor dicho, el hombre que creí que sería mi marido, mi compañero, mi refugio. Mi padre continuó con voz profunda. Esto se encontró en los extractos bancarios de la empresa donde trabajaba. Una compañera me lo dio anónimamente. Empezó a sospechar de ciertas conversaciones, sobre todo después de su accidente. Intenté juntar las piezas, pero parecían querer repelerse unas a otras dentro de mi mente. «Papá, ¿qué significa esto?», pregunté, aún sabiendo que la respuesta me destrozaría. Él respiró profundamente. «Eso significa que es posible que su accidente no haya sido solo un accidente». Se me puso la piel de gallina. Mi visión se volvió borrosa en los bordes. Por un momento pensé que me iba a desmayar. «¿Estás diciendo que...?» Intenté, pero no pude terminar. Mi padre me sujetó la mano con firmeza, como quien sostiene a alguien al borde de un acantilado. «Cristiana, no puedo asegurar nada, pero hay pistas, conversaciones, transacciones financieras y comportamiento sospechoso. Y todo apunta a que algo anda muy mal». Sentí que el mundo giraba, como si todos los años de dolor, pérdida y abandono finalmente hubieran encontrado un origen invisible que siempre había estado allí, oculto en las sombras de los días. Saqué el segundo documento del sobre. Era un extracto bancario que mostraba grandes ingresos y egresos de la cuenta de Enrique, cantidades que no correspondían a su salario. Tenía fechas, y una de ellas coincidía exactamente con la semana de mi accidente. «Es imposible», murmuré. «Nunca tuvo tanto dinero». Mi padre asintió lentamente. «Exactamente». Recogí el tercer documento. Este fue aún más inquietante. Una copia de una solicitud de préstamo realizada por Enrique en mi nombre, firmado con una firma mía falsificada. Lo hice 3 días después de que me admitieran en el hospital. Mi corazón se hizo añicos en silencio. «Papá», mi voz se quebró. ¿Utilizó mi accidente? ¿Utilizó mi incapacidad de reaccionar para poner deudas a mi nombre? Mi padre giró ligeramente la cara, como si no quisiera que me diera cuenta de lo mucho que esto le dolía a él también. Y abandonó a Gabriel porque sabía que si se quedaba con el niño, sería responsable, visible, y no podría hacer lo que quería. Necesitaba liberarse de responsabilidades para poder explotar su vulnerabilidad. Me llevé la mano a la boca. Todo mi cuerpo temblaba. «Dios mío, papá, dormí junto a ese hombre, compartí mi vida con él. ¿Cómo es posible que no haya visto nada?» Mi padre puso su mano firmemente sobre mi hombro. «Porque me amaste, hija». Pero intenté discutir. Quien ama no fisgonea, quien ama no desconfía, quien ama cree, y hay gente que lo sabe y se aprovecha de ello. Las lágrimas vinieron, espesas, calientes, inevitables. Lloré por el amor que di, por la ceguera que experimenté, por la inocencia que ahora pesaba sobre mí como una carga. Mi padre esperó, siempre paciente. Cuando por fin logré respirar, pregunté: «Papá, ¿cuánto sabes realmente sobre Enrique?». Él suspiró. «Suficiente para comprender que corres un riesgo emocional y financiero, pero no suficiente para acusarte de algo sin pruebas sólidas. Por eso debemos ser inteligentes». Ese «necesitamos» me dio un poco de aire fresco. «¿Qué quieres decir?». «No vamos a confrontarlo ahora, vamos a observar, vamos a recopilar todo. Vamos a organizar tu vida, tus documentos, tus derechos. Luego, cuando te recuperes, entonces verá quién eres realmente». Las palabras de mi padre encendieron algo dentro de mí. Una chispa, pequeño pero cálido. Fue la primera vez, desde el accidente, que sentí fuerza. «¿Crees?», murmuré, «que puedo hacerlo?». Él sonrió tiernamente. «Eres hija de tu madre. Eres capaz de mucho más de lo que imaginas». Apreté el sobre contra mi pecho. Dentro había dolor, ¿verdad? Traición. Pero también fue el comienzo de mi liberación. No lo sabía todavía, pero ese momento marcó mi transición silenciosa. Fue allí donde la mujer herida comenzó a transformarse. Fue allí donde la vieja cristiana, sumisa, apasionada e ingenua, comenzó a desaparecer. Y poco a poco, muy lentamente, nació Cristiana, una mujer que lucharía por su propia dignidad. Pero antes de eso, todavía tendría que enfrentar reveses mayores. Antes de poder levantarme de nuevo, necesitaría tocar fondo con ambas manos, y estaba más cerca de lo que imaginaba.
Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir compartiéndote historias como esta. Sigo llamándome Cristiana, y en ese momento de mi vida creía haber visto suficiente para evitarme más dolor. Qué ingenua. La vida a veces pone a prueba a una mujer hasta el límite para ver dónde se quiebra. Y si se quiebra, observa en silencio si tendrá la fuerza para reconstruirse. Tras leer esas cartas y los documentos del sobre, sentí que algo dentro de mí se disolvía. Mi imagen de Enrique, esa figura que había colocado en un pedestal como compañero durante años, se desplomó. No, se desplomó. Y cuando un ídolo cae, no solo hace ruido, también nos golpea con sus fragmentos. Pasé toda la noche despierto. Oía el viento silbando a través de la ventana entreabierta, los pasos lentos de mi padre en el pasillo y el sueño ligero de Gabriel en la otra habitación. Todo parecía normal, pero en mi interior nada era lo que parecía. El sobre marrón, ahora guardado en el cajón de la cómoda, parecía latir, como una herida abierta. Mi padre no dijo nada más esa noche. Simplemente me besó en la frente y dijo: «Hablaremos mañana sobre cómo vamos a proceder». Pero esa mañana temprana, el mañana parecía demasiado lejano. A la mañana siguiente, mientras el aroma a café inundaba la casa, seguía sentada en la cama, mirando la pared. El mundo me parecía demasiado grande, demasiado cruel, y sentí esa vieja sensación que acompaña a tantas mujeres, la de llevar profundas batallas en silencio para no preocupar a quienes amamos. Fue entonces cuando oí el portazo. Un sonido seco, un sonido que reconocí inmediatamente. Enrique entró en la casa de mi padre sin avisar. Mi corazón latía tan rápido que casi sentí un dolor en el pecho. Mi padre se levantó de la mesa y lo miró con frialdad. Gabriel, que estaba tomando café, abrió los ojos de par en par, confundido. Enrique entró con su arrogancia habitual, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera abandonado en el hospital. Como si no hubiera puesto deudas a mi nombre. Como si no me hubiera pedido dinero en conversaciones sospechosas mientras yo respiraba con dificultad. Ni siquiera miró al niño. Fue directo hacia mí. «Cristiana, tenemos que hablar», dijo, como si tuviera derecho a exigir algo. Mi padre dio un paso adelante, protector, con ese comportamiento silencioso de quien ha visto el mundo revelarse muchas veces antes. «Aquí no se alza la voz, Enrique», dijo con calma. «Esta casa tiene límites». Enrique lo ignoró, me miró. «Desapareciste. No me respondiste. Intenté hablar contigo». Me reí. Una risa amarga, incrédula, casi ahogada. «¿Lo intentaste?», pregunté, levantándome finalmente despacio, apoyándome en la cómoda, porque estoy segura de que quien intentó ayudarme cuando estaba en el hospital no fuiste tú. Él entrecerró los ojos molesto. «Tenía compromisos, Cristiana», le expliqué. Mi padre apretó los puños, pero permaneció en silencio. Respiré profundamente. El dolor seguía allí, vivo, pero ahora había algo nuevo. Indignación. «Abandonaste a mi hijo», dije. «Mi hijo, Enrique, el niño que vivía en nuestra casa, que te respetaba, que te consideraba familia». Se encogió de hombros. «No tengo ninguna obligación con él. No es mi hijo». Se me revolvió el estómago. Gabriel bajó la cabeza, herido. Mi padre le tocó el hombro, intentando protegerlo de aquella crueldad. «Eso no te da derecho a tratarlo como si fuera desechable», respondí con voz temblorosa, pero firme. Enrique golpeó la mesa con la palma de la mano con impaciencia. «Vine a ajustar cuentas. No estás pagando. Las facturas están a mi nombre. Esto tiene que parar». Eso fue todo. Ese era el hombre que había amado. Este fue el hombre al que casi dejé formar parte de la vida de mi hijo. Mi padre apretó los dientes. «Las facturas están a nombre de ella», dijo, «no a nombre tuyo». Enrique se volvió hacia mí con una mirada casi burlona. «¿De verdad lo son, Cristiana?». Se me heló la sangre. Él lo sabía. Él sabía que ya lo había descubierto. «Tú falsificaste mi firma», dije en voz baja pero firme. El silencio llenó el aire. Mi padre respiró profundamente, furioso, y Gabriel me miró con miedo. Enrique no lo negó. Él simplemente sonrió con una comisura de su boca. «No puedes probar nada». Esa frase, nunca olvidaré esa frase, porque ella cambió todo dentro de mí. Ella transformó mi dolor en dirección, mi sufrimiento en la estrategia, mi vulnerabilidad en foco.
Mi padre se acercó a mí y me habló suavemente, lo suficientemente alto para que yo pudiera oír. Ya lo ves, ya estás listo. Fue como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de mí. No iba a confrontar a Enrique ese día. No iba a gritar, no iba a rogar. Iba a observar, iba a hacerme más fuerte, me iba a preparar. Enrique salió de casa sin resolver nada. Se fue como entró, arrogante, frío, convencido de que nunca tendría el valor de enfrentarlo. Y fue en ese minuto, en ese preciso minuto, que la mujer que yo era dejó de existir. A partir de ese momento, comenzó a surgir la mujer que nunca imaginó que enfrentaría. Pero antes del punto de inflexión, todavía habría más dolor. Y mi padre lo sabía, y yo estaba empezando a saberlo también. Después de que Henry se fuera, dando un portazo, la casa entera pareció marchitarse. El silencio se hizo denso, como si pesara más que el aire. Gabriel se fue a su habitación sin decir palabra, y mi padre se sentó a la mesa, frotándose la cara con las manos, como si intentara borrar esa escena de su memoria. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada, intentando comprender cómo alguien podía mirar a alguien con quien había compartido años de su vida y aún actuar con tanta indiferencia, tanta dureza, tanta falta de humanidad. Mi padre fue el primero en romper el silencio. «Hija, las cosas van a empeorar antes de mejorar». Me senté lentamente, todavía temblando. «Lo sé, papá, pero no estaba preparada para verlo en sus ojos, para ver que realmente no siente nada». Mi padre me miró con tristeza. «Sí, lo sienten, pero no es amor, es egoísmo. Cuando alguien se acerca con segundas intenciones, nunca lo gestionan bien si pierden el control de la situación». Esa frase se quedó conmigo como un susurro que solo entendería mucho más tarde. Esa noche oí a Gabriel llorar suavemente. Intentó disimularlo, pero las paredes de la casa eran delgadas y mi corazón aún más delgado. Me levanté de la cama con esfuerzo y caminé hacia su habitación. Entré despacio. «Hijo, ¿estás despierto?». Estaba de cara a la pared, abrazando la almohada. Cuando me escuchó, rápidamente se secó los ojos. «Estoy bien, mamá. Solo estaba triste porque Enrique dijo eso». Me senté en el borde de su cama. «Hijo, escucha», dije, acariciándole el pelo. «Lo que dijo no te define, no tiene nada que ver con tu valor. Nada. Eres mi hijo y eres amado. Muy amado». Él olió. «¿Pero por qué no le gusto?». «Ah, esa pregunta. Qué doloroso es escuchar eso de un niño». «A veces», respondí con la voz entrecortada, «la gente tiene dificultades que no tienen nada que ver con nosotros. Él no sabe amar como es debido. No es culpa tuya». Gabriel se dio la vuelta y me abrazó fuerte, fortísimo, como si tuviera miedo de que desapareciera. «No me dejes, mamá, jamás», susurré, abrazándolo como si el mundo se fuera a derrumbar. «Ni por un segundo». Cuando por fin se durmió, me levanté despacio y cerré la puerta. Mi padre estaba en el pasillo, apoyado en la pared. «Eres fuerte, hija», dijo, «solo que aún no sabes cuánto». Asentí, pero por dentro estaba roto, completamente roto. En los días siguientes, Henry comenzó a enviar mensajes. Largo, frío, burocrático. «Tienes que resolver esto. Estas deudas caerán sobre mí. Tu accidente no me puede hacer daño». Al no obtener respuesta, sus mensajes cambiaron de tono. «Cristiana, ¿por qué me evitas? Sabes que todavía dependo de algunas cosas tuyas. No me obligues a actuar». Sentía un escalofrío en la columna cada vez que mi teléfono celular vibraba. Mi padre observaba todo con ojos silenciosos. «Se está poniendo nervioso», dijo. «Es señal de que está perdiendo ventaja». Pero el momento culminante se produjo en una tarde lluviosa. Estaba ayudando a mi padre a organizar un cajón viejo cuando oímos un fuerte golpe en la puerta. La lluvia hizo que el sonido fuera aún más agresivo. Mi padre fue a abrir la puerta, y allí estaba, Enrique, empapado, irritado, angustiado. «Necesito hablar con Cristiana», dijo, empujando la puerta con el hombro, como si tuviera derecho a ese espacio. Mi padre era más rápido. «No vas a entrar aquí». Enrique respiró profundamente, intentando controlarse. «No seas infantil. Esto es un asunto entre ella y yo». Aparecí detrás de mi padre, cojeando ligeramente. Su recuperación del accidente todavía era lenta. «¿Qué quieres ahora, Enrique?». Me miró como si estuviera mirando algo que le pertenecía. «Quiero que firmes un documento. Me liberará de la responsabilidad por las deudas que están a tu nombre. Yo ya hice mi parte. Ahora tú debes hacer la tuya». «¿Tu parte?», pregunté incrédulo. Continuó, ignorando mi indignación.
Podría haber enfrentado serios problemas con esos cargos. No puedo arriesgar mi reputación por tu error. Mi padre respiró profundamente. ¿Su culpa? Estaba dentro de un coche, inconsciente, mientras tú ponías deudas a su nombre. Enrique volvió su mirada hacia mi padre, molesto. Eso es una calumnia, y no vine aquí a discutir. Vine a resolver esto. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que mi indignación se transformaba en algo más profundo, algo más sólido, algo cercano a la fuerza. No voy a afirmar nada, declaré. Sus ojos se abrieron de par en par, como si fuera imposible imaginar que yo tuviera una opinión propia. Sí, adelante, dijo acercándose un paso. Me lo debes. Mi padre se colocó entre nosotros. Retrocede un poco, dijo con calma. Aquí no puedes avanzar. Enrique los miró a ambos, respirando con dificultad. Y entonces soltó. Sé cosas que podrían complicarte la vida, Cristiana. Si no cooperas, podría... No terminó la frase. Mi padre dio un paso adelante sin levantar la voz. No vas a amenazar a mi hija. El silencio cayó como una espada. Enrique se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Quizás finalmente se dio cuenta de que ya no tenía poder sobre mí, ni siquiera sobre la narrativa, ni siquiera sobre la mujer que creía que podía manipular para siempre. Dio unos pasos hacia atrás. Esto aún no ha terminado. Y se fue. Cerró la puerta de golpe con un golpe tan fuerte que la casa se estremeció, pero nada me estremeció más que lo que ya temblaba dentro de mí. Me volví hacia mi padre. Mi voz salió casi como un susurro. Papá, ¿esto se va a convertir en una guerra? Él sostuvo mis manos. Hija, esta guerra empezó el día que confiaste en alguien que no la merecía. Ahora es momento de cambiar las tornas. Pero no actuemos con ira, actuemos estratégicamente. Esa palabra, estrategia, fue como una semilla plantada en mi corazón, porque, por primera vez desde el accidente, me di cuenta. Yo no era solo una víctima. No fui solo un sobreviviente, yo era una mujer renaciendo, y el punto de inflexión estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Yo, Cristiana, nunca imaginé que volvería a sentir esa fuerza que nos da la juventud, esa sensación de que aún podemos cambiarlo todo, reconstruirlo todo, reescribirlo todo. Pero esa mañana, después de todo lo que Enrique había hecho y dicho, algo dentro de mí finalmente despertó, y no era ira. Era lucidez. Pasé la madrugada sentada a la mesa de la cocina, con el sobre marrón abierto. Las cartas de mi madre estaban dispersas como testigos silenciosos. El olor a café fuerte impregnaba el aire, pero mi cuerpo no sentía hambre. Sentía algo más, algo que no había reconocido en décadas. Determinación. Mi padre se despertó temprano, como siempre. Caminó lentamente hacia la cocina, apoyándose en su bastón, pero sus ojos eran diferentes. Eran los ojos de alguien que llevaba mucho tiempo esperando este momento. ¿No dormiste, hija?, preguntó, sirviéndose un poco de café. No pude, suspiré. No dejaba de pensar en cómo dejé entrar a Enrique en mi vida de esa manera, en cómo confié en él tan fácilmente. Mi padre colocó la taza sobre la mesa y se sentó frente a mí. Esto no es un fracaso, Cristiana. Esto es amor. El error no está en el amor, está en quienes deciden aprovecharse de él. Esa frase realmente me conmovió. Papá, miré los documentos. Quiero hacer algo, quiero reaccionar, quiero defenderme, quiero proteger a Gabriel, pero no sé por dónde empezar. Sonrió de una manera que no lo había visto sonreír desde que era adolescente. Ahora hablas como tu madre. Cuando ella tomaba una decisión, nadie podía hacerle cambiar de opinión. Respiré profundamente y dejé que esa fuerza me invadiera. Entonces ayúdame, papá. ¿Qué hago? Se inclinó hacia adelante, con la misma postura firme que años atrás. Primero, debes entender algo. Enrique todavía cree que controla la narrativa. Cree que eres frágil, perdida, emocionalmente conmocionada. Cree que firmarás todo sin cuestionar, ausente, y no me voy. Exactamente, pero no podemos confrontarlo directamente ahora. Eso lo pondría demasiado alerta. La estrategia es simple. Silencio y movimiento. Silencio. Movimiento. Nunca había pensado en ellos dos juntos. Siempre creí que para resolver algo había que hablar. Pero ahora vi que algunos conflictos solo se pueden resolver con acciones inesperadas.
Mi padre abrió el cajón del escritorio y sacó una tarjeta de visita de un amigo abogado. Un hombre sencillo y discreto, incapaz de traicionar una confidencia. Alguien que conocía a mi familia desde hacía 20 años. Mañana por la mañana, dijo mi padre, vamos a hablar con él y vamos a empezar a grabarlo todo. Conversaciones, mensajes, deudas, firmas falsificadas, todo lo que hizo Enrique. Mi corazón se aceleró. Papá, ¿de verdad crees que es posible revertir esto? No solo para revertirlo, respondió con firmeza, sino para girar el juego a tu favor. Sentí una lágrima cálida rodar por mi mejilla, pero esta vez no era dolor, era alivio. Pensé que no sería capaz de hacerlo, confesé. Mi padre me tocó la mano. Ya lo estás entendiendo, hija. Solo que aún no te has dado cuenta. Esa tarde, Gabriel llegó de la escuela más tranquilo que de costumbre. Dejó su mochila en un rincón y se sentó a la mesa conmigo. «Mamá, ¿Enrique volverá?». La pregunta me impactó. Respiré hondo antes de responder. Ya no forma parte de nuestra rutina, mi amor. Y eso es bueno. Gabriel bajó la mirada. Le tenía miedo. Decía cosas cuando no estabas presente. Mi corazón se congeló. «¿Qué clase de cosas, hijo?». Dudó, jugueteando con los dedos, que te molestaba, que yo era la razón por la que peleabas, que un día te darías cuenta de que yo era el problema. Mi pecho ardía, todo mi cuerpo tembló. Gabriel, le sujeté la cara con ambas manos. Mírame, nada de lo que dijo es verdad, nada. Eres mi hijo, mi vida, mi fuerza. No dejes que nadie te haga dudar de eso nunca más. Él asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. En ese momento, algo dentro de mí se desmoronó definitivamente. La idea de que Enrique mereciera algún tipo de comprensión. No la merecía. Había cruzado todos los límites posibles. Ya no era una cuestión de supervivencia. Fue una cuestión de justicia. Al caer la noche, cuando la casa estaba en silencio, mi padre entró en mi habitación con un pequeño objeto. Una llave. Diferente, vieja, hecha de metal oscuro. «¿Qué es esto?», pregunté. «Una llave de la vieja caja fuerte familiar», respondió. «Tu madre guardaba allí documentos importantes, y algo me dice que es hora de que veas lo que dejó». Mi corazón latía más rápido. «¿Aún existe la caja fuerte?». «Sí, está en el sótano de la vieja casa de tu abuela. Nadie lo ha tocado en años. Iremos juntos mañana». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Papá, ¿qué hay ahí dentro?». Me miró con una mezcla de dolor y respeto. «La verdad, Cristiana, la verdad que debiste haber recibido hace 30 años, pero solo ahora tienes la fuerza para afrontarla». Mi cuerpo temblaba. Enrique era un problema, pero lo que mi padre guardó fue el remanente de un pasado que nunca supe que tenía. La vida comenzaba a revelarse, y finalmente estuve listo para escuchar. Al día siguiente me desperté antes del amanecer. Todavía estaba oscuro cuando preparé café, intentando mantener la calma. Pero mi corazón latía con una vieja ansiedad, la misma ansiedad que sentí cuando recibí mi primera carta de amor, cuando nació Gabriel, cuando me subí al coche el día del accidente. Una sensación de que algo decisivo estaba a punto de suceder. Mi padre entró en la cocina, pulcramente vestido y en silencio. Dejó su bastón junto a la mesa y tomó un sorbo de café. «¿Estás lista, hija?», preguntó. Respiré profundamente. «Soy». Pero la verdad es que no sabía si realmente lo era. Algunas verdades latentes durante décadas pueden ser más agudas que cualquier dolor reciente. La vieja casa de mi abuela estaba a 40 minutos a pie. Era un edificio sencillo, con paredes de ladrillo visto y pesadas ventanas de madera. No había puesto un pie allí desde que tenía 30 y tantos. En cuanto cruzamos la puerta oxidada, sentí una mezcla de nostalgia e inquietud. El olor a madera barnizada, polvo acumulado y recuerdos flotando en el aire parecía llenar cada rincón. Mi padre me tocó el hombro. «La caja fuerte está en el sótano. Ten cuidado con las escaleras, son viejas». Descendimos lentamente. La tenue luz reveló una pequeña habitación llena de cajas, muebles cubiertos con sábanas viejas y un silencio profundo, casi sagrado. Y allí estaba, la caja fuerte. Un bloque de hierro oscuro, con una cerradura robusta, que parecía haber sobrevivido a guerras enteras. Mi padre puso la vieja llave en mi mano. «Tu madre me confió esto para que te lo entregara en el momento oportuno. Y fallé», dijo con la voz entrecortada. «Papá, no digas eso. Es cierto.
suspiró. Pero lo estoy corrigiendo ahora. Me acerqué a la caja fuerte. Me temblaban las manos. Giré la llave lentamente, escuchando el eco metálico que resonaba por el sótano. La cerradura se cerró con un clic seco. Abrí la puerta pesada. Dentro había 3 objetos. Una carpeta gruesa de documentos, un cuaderno azul marino con el nombre de mi madre escrito a mano, una pequeña caja de madera pulida con detalles hechos a mano. Me dolió el corazón al ver el cuaderno. La letra de mi madre parecía sonreírme, incluso con el paso de los años. «Empieza con el cuaderno», dijo mi padre, sentándose en una vieja silla. Lo abrí con cuidado. La primera página contenía una frase: «Si algo me pasa, que la verdad encuentre a Cristiana cuando esté lista». Mi pecho se calentó inmediatamente y al mismo tiempo palpitó de dolor. Continué leyendo. Las primeras páginas eran recuerdos de mi madre, dulces historias de mi infancia, pequeñas reflexiones sobre la maternidad. Pero luego, al llegar a la mitad del cuaderno, el tono cambió. Mi madre describió el miedo de alguien, algo que ella sabía, de personas que se acercaron a ella con intenciones que nunca imaginé. Y luego, un pasaje que me heló la sangre. Una persona de confianza me advirtió que tuviera cuidado con alguien que rondaba a mi familia. Dijeron que se acercaba a mujeres vulnerables, que las seducía y luego las manipulaba. No sé quién es, pero describieron a un hombre que parece una sombra, alguien que se disfraza de la pareja perfecta. Cerré el cuaderno instintivamente, como si me ardieran las manos. «Papá, ¿lo sabía?», pregunté sobresaltado. «Tu madre era muy perspicaz y muy valiente, pero no tuvo tiempo de comprenderlo todo», suspiró. «La persona que advirtió a tu madre es la misma que me alertó recientemente sobre Enrique. Sentí una descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo. ¿Alguien nos está observando? ¿Protegiendo?». Mi padre asintió. «Sí, y esta persona insistió en que le mostrara la caja fuerte ahora, porque vio lo que Enrique intenta hacer». Sentí que mis piernas se debilitaban. «Papá, ¿quién es esta persona?». Él dudó. «Aún no lo puedo decir, pero recuerda que esta persona nunca ha dejado de protegerte». Se me cortó la respiración. Necesitaba procesarlo, pero mi padre señaló la carpeta de documentos. «Ábrelo, eso te dará más fuerza». Lo abrí. Dentro había discos viejos, informes, recortes de periódicos, papeles con anotaciones de mi madre, y entre ellos algo que me hizo un nudo en la garganta, un dossier completo sobre el comportamiento manipulador, perfiles psicológicos de hombres que explotan emocionalmente a mujeres vulnerables, historias similares a la que viví con Enrique. Y en la última página, escrita por mi madre: «Si alguna vez mi hija cae en manos de alguien así, que este material la salve». Mi corazón se rompió. Mi mamá, Dios mío. Mi madre predijo mi dolor con 30 años de antelación. Cerré los ojos y sentí una lágrima cálida rodar por mi mejilla. Mi padre me tomó la mano. «¿Ahora lo entiendes, hija? La fuerza que tienes no empezó contigo, empezó con ella». Respiré profundamente, como quien absorbe un legado. «¿Y la caja?», pregunté. Mi padre sonrió levemente. «Esta es la parte más difícil y la más importante». Cogí la caja de madera. Era ligera, suave y olía ligeramente a cedro. El cierre se abrió fácilmente. Dentro había un objeto que me hacía jadear en busca de aire. Una grabadora antigua, esos pequeños con cinta y una nota. «Cuando llegue el momento, pulsa play». Mis manos temblaban. «Papá, ¿esto de aquí?». Él asintió. «Es la voz de tu madre». Mi corazón casi se detiene. «Nunca escuchaste esta cinta porque temía que te destruyera, pero ahora te dará armas». Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Armas? Sí, armas emocionales, armas de claridad. Tu madre dejó grabado todo lo que aprendió, todo lo que temió y todo lo que sabía que enfrentarías algún día. Sentí una ola de energía subir por mi cuerpo. Mi mamá. Mi madre intentó salvarme incluso antes de que lo necesitara. Sostuve la grabadora con ambas manos, cerrando los ojos, sintiéndola como un corazón latiendo. Mi padre se inclinó hacia mi oído. «Cuando escuches esta cinta, nada podrá detenerte». Esa frase, esa promesa, transformó todo el sótano en un templo. Fue allí, en aquella caja fuerte polvorienta, en aquel momento, que la vieja cristiana murió definitivamente, y lo nuevo
el nuevo nacimiento, fue sostenido por el amor de 2 generaciones y por la urgente necesidad de proteger a quien más amaba. No lo sabía todavía, pero esa cinta sería un punto de inflexión en mi vida y también el principio del fin para Enrique. Regresé a casa con la grabadora en las manos, como quien lleva una reliquia sagrada. El objeto parecía latir, como si contuviera no solo la voz de mi madre, sino fragmentos de la mujer que podría haber sido si ella hubiera vivido más. Mi padre, sentado a mi lado en el coche, permaneció en silencio. No por incomodidad, pero porque sabía que las palabras no podrían llegar al territorio en el que había entrado. Cuando llegamos, Gabriel estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Me miró, sonrió, y en esa sonrisa encontré la razón de todo. La razón por la que ya no podía ser frágil. Tenía algo que hacer, algo que antes me parecía imposible. Reconstruir mi propia historia. Esa noche, cuando la casa se quedó dormida, me senté en mi habitación con la grabadora en el regazo. La tenue luz de la lámpara de noche proyectaba suaves sombras en la pared. Me temblaban los dedos al tocar el botón de reproducción. Y luego ella habló. La voz de mi madre. Una voz que no había escuchado desde que tenía 14 años. Cristiana, hija mía. Si estás escuchando esto, significa que has crecido. Significa que ha llegado el momento de que necesites a la mujer que fui y no solo a la madre que perdiste. Las palabras me golpearon como un aliento cálido. Tuve que cerrar los ojos. Quiero que sepas que el mundo puede ser duro con mujeres como nosotras, cariñosas, leales, que dan más de lo que reciben. Por eso necesitas aprender a reconocer cuando alguien se acerca a ti con segundas intenciones. Se me formó un nudo en la garganta. Hay gente que no ama, solo consume. Gente que se alimenta de la fragilidad ajena. Si alguna vez conoces a alguien así, debes saber que mereces mucho más que migajas emocionales. Mis ojos ardían. Naciste para ser luz cristiana, pero incluso la luz necesita aprender a protegerse. Detuve la cinta. Respiré profundamente. Mi corazón latía con fuerza, pero no por dolor, sino por revelación. Mi madre describió exactamente el tipo de hombre que era Enrique, como si hubiera previsto su existencia, o como si la sombra que la perseguía en el pasado había regresado ahora a mi vida. Entrecerré los ojos, intentando comprender. Pero antes de dejar que mi mente divagara hacia teorías y miedos, volví a pulsar el botón de reproducción. Si alguien intenta menospreciarte, hija, recuerda quién te crió. Recuerda la fuerza que corre por tus venas. Nunca te doblegues por miedo. Nunca te dejes silenciar por la culpa. Quienes te aman no te abandonarán cuando caigas. Tuve que contener las lágrimas con ambas manos. Y por último, cristiana, si un día te encuentras con alguien que intenta controlar tu vida, documenta todo. No luches con ira, lucha con inteligencia. La justicia puede tardar, pero llegará. Pausé la cinta nuevamente. Todo mi cuerpo temblaba. Fue como si mi madre estuviera en la habitación conmigo, recordándome quién era yo, quién era ella y quién podría seguir siendo. Esa cinta no era solo una advertencia, era un manual, un legado, un llamado para que me ponga de pie. Al día siguiente, me desperté sintiéndome diferente. Ya no era la mujer asustada parada frente a la puerta que Enrique cerró de golpe. Yo fui la mujer que escuchó a su propia madre enseñarle a luchar desde el más allá. Preparé café, puse la mesa, organicé los documentos. Y cuando mi padre entró en la cocina, lo notó de inmediato. «Escuchaste la cinta», dijo sin necesidad de preguntar, ausente. «Papá». Ella lo sabía, sabía de lo que eran capaces hombres así. Mi padre se sentó y respiró profundamente. Tu madre era demasiado sensible al mundo. Percibía tus intenciones antes que nadie y trató de protegerte hasta el final. Tragué saliva con fuerza. «Papá, dijiste que alguien te advirtió sobre Enrique. ¿Es esa persona la misma que le advirtió a mi madre?» Miró por la ventana durante unos segundos. Ciertas respuestas solo llegarán cuando todo esto termine, cristiana. Ahora mismo, tu enfoque debe estar en otra cosa: salvar tu vida y la de tu hijo. Asentí firmemente. Entonces, ¿cómo empezamos? Mi padre abrió una carpeta azul. El abogado vendrá esta tarde. Pero antes, necesitamos organizar un cronograma. Lo que hizo Enrique, lo que pasaste, tus caídas, las deudas, las amenazas veladas, las falsas responsabilidades, todo.
Pasé toda la mañana contando cada palabra. Mi padre lo anotó todo con calma y precisión. Y por primera vez, al hablar, me di cuenta de lo mucho que había sufrido en silencio. Cada frase se sentía como si me arrancaran una piedra del pecho. Piedras que me habían estado asfixiando durante años sin que yo me diera cuenta. Cuando terminé, mi padre colocó el bolígrafo sobre la mesa. «Hija, escucha atentamente. Ahora tienes 3 fuerzas de tu lado». «¿Cuáles?», pregunté. «Su inteligencia, su madre y la ley». Sentí un escalofrío recorrer mi columna. «Enrique no tiene idea de lo que viene», añadió. Cuando llegó el abogado, un hombre sereno de mediana edad, me di cuenta inmediatamente de que mi vida se había dividido en 2 fases, antes de él y después de él. Nos tomó unos minutos analizarlo todo. Hojeó los documentos con la misma atención con la que observa las piezas de un rompecabezas complejo. Finalmente, levantó la mirada hacia mí. «Cristiana, tienes un caso sólido, muy sólido. Lo que hizo no solo es moralmente repugnante, es ilegal. Y hay maneras seguras de hacerlo rendir cuentas». Mi corazón se aceleró. «¿Y qué pasa con mi seguridad?», pregunté. «Se preservará. Lo que necesitamos ahora es estrategia, paciencia y silencio». Silencio. De nuevo, la palabra que había estado conmigo desde la caja fuerte. Asentí firmemente. «Haré lo que sea necesario», declaré. El abogado sonrió. «Así que comencemos con lo que mucha gente subestima, recopilar evidencia de su propio comportamiento». Y en ese momento entendí. La próxima vez que Enrique llamó a mi puerta, nunca volvería a encontrar a la Cristiana que abandonó en el hospital. Encontraría a Cristiana, que estaba preparando un dossier. Una mujer instruida por su madre, apoyada por su padre y protegido por la ley. Algo dentro de mí se encendió como una llama brillante. Yo estaba listo, no solo para resistir, pero para ganar. Después de que el abogado se fuera, me senté a la mesa un rato, observando todo lo que habíamos reunido. Cada documento, cada captura de pantalla de un mensaje, cada detalle de mi historia era ahora una pieza en un tablero de ajedrez más grande de lo que jamás me había imaginado. Mi padre colocó una taza de té a mi lado. «¿Estás sintiendo eso?», preguntó. «¿Qué?». «La ligereza que viene al comprender que ya no estás en sus manos». Me tomó unos segundos darme cuenta de que era cierto. Por primera vez desde el accidente, pude respirar sin miedo. No era todavía una paz completa, pero era como si una puerta se hubiera dejado abierta y una brisa fresca entrara por ella, anunciando que había una salida. Al día siguiente, Enrique volvió a enviar mensajes. El primero dijo: «Cristiana, me estás ignorando. Esto no solucionará nada». Respiré profundamente y no respondí. Silencio. Luego otro: «Necesitamos hablar urgentemente. Estás creando un grave problema para ambos». Silencio. Envió más: «Si no cooperas, buscaré otras maneras». Otro descanso. Silencio absoluto. Y luego: «No creas que puedes darme la espalda». Mi padre, que estaba a mi lado, escribió algo en su bloc de notas: «Amenaza velada. Guardar captura de pantalla». Lo guardé. Fue extraño darme cuenta de que el hombre que una vez se acostó conmigo, que compartió la misma mesa, que veía dibujos animados con Gabriel, ahora era solo un nombre en mi teléfono, un nombre al que ya no le debía nada. El abogado había sido claro: «Cristiana, no borres nada. Cada palabra que dice, cada intento de manipulación es una prueba. Y recuerda, no debes confrontarlo directamente». La fuerza ahora reside en el silencio estratégico. Silencio estratégico, otro concepto nuevo para mí. Pero todo empezó a tener sentido muy rápidamente. Esa tarde tuve una conversación con mi padre que cambió por completo mi perspectiva. «Hija», dijo, «pasaste años creyendo que el amor era sacrificio. Pero el amor no debería doler. Lo que dolió fue la falta de reciprocidad». Puso su mano sobre la mía. «Enrique no solo te quitó dinero, te quitó tu paz, tu confianza, tu energía, pero no aceptará más». Asentí y mis ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, solo quiero que Gabriel esté bien. Y se quedará. Porque ahora tú también luchas por él. No es solo tu historia la que está cambiando, es la suya». Sentí un calor en el pecho. Fue como si cada palabra fuera un ladrillo que volvía a colocarse en su lugar en mi estructura emocional. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era el abogado. «Cristiana», dijo, «necesito que anotes esto con mucho cuidado. Si Enrique vuelve a aparecer,
Mantén la calma y registra todo mentalmente. No provoques conflictos, no lo confrontes, no aceptes nada de inmediato. Podría intentar manipularte emocionalmente o intentar conseguir tu firma. No tomes decisiones en el momento. Llámame antes de responder. Sí, respondí. Lo prometo. Y otra cosa, añadió, si alza la voz o intenta forzar alguna situación, no respondas. Acude a tu padre o pídele que intervenga. Cuanto más demuestres control emocional, más lo perderá él. Me apagué y respiré profundamente. La fase emocional del duelo había pasado. Ahora llegó la fase cognitiva de la estrategia. 2 días después, volví a oír fuertes golpes en la puerta. Enrique. Mi padre llegó antes que yo, como siempre. Abrió la puerta justo lo suficiente para hablar. ¿Qué quieres, Enrique? Enrique parecía inquieto, casi irritado por mi falta de reacción en los últimos días. Necesito hablar con Cristiana. Mi padre se mantuvo firme. Sea claro. ¿Sobre qué? Enrique se pasó la mano por el pelo, nervioso. Es privado. En ese momento aparecí en el pasillo. Mi mirada estaba fría, pero mis manos sudaban. Habla, respondí. Te escucho. Él examinó mi rostro como si no pudiera creer que yo estuviera tan tranquila. Esa calma lo desarmó. Estás siendo irresponsable. Estas deudas podrían perjudicarnos. Si sigues así, solo empeorarás las cosas. Me quedé inmóvil. Enrique, ya hablamos de esto. No queda nada por resolver. Él frunció el ceño. No estoy preguntando. Estoy diciendo. Mi padre dio un paso adelante. Aquí nadie le dice a mi hija lo que tiene que hacer. Enrique respiró profundamente, cruzó los brazos e intentó otro enfoque, el emocional. Cristiana, escucha, hice lo que hice porque estaba bajo presión. No tenía opción. Estabas enferma. Yo tenía miedo. Cometí un error, sí, pero estás haciendo una montaña de un grano de arena por algo que podemos resolver juntos. Mi padre escribió mentalmente cada frase. Yo también. ¿Aún quieres que firme documentos? Pregunté, observando su reacción. Dudó, solo medio segundo, pero fue suficiente. Si hubieras firmado, todo habría terminado, dijo. Allí estaba, el verdadero objetivo. Por supuesto, no, egoísta. Lo pensaré, respondí. La sorpresa en su rostro era evidente. Él no esperaba eso. ¿Crees? Repitió. ¿Qué quieres decir? Eso es todo, respondí. Te aviso cuando lo decida. Y luego hice algo que cambió por completo el curso de la situación. Cerré la puerta, despacio. No hay prisa, sin miedo. Del otro lado, oí a Enrique golpear la madera con la palma de la mano, molesto. Estás jugando con fuego, Cristiana. Pero mi respiración era constante, mi cuerpo firme. Mi padre me rodeó los hombros con su brazo. Hija, eso fue brillante. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Él cree que estoy pensando, pero en realidad, estoy tramando algo. Mi padre me devolvió la sonrisa. Ahora estás listo. Y en ese momento sentí con absoluta claridad. Cristiana, a quien abandonó en el hospital, había muerto. Ahora estaba frente a otra mujer, una mujer educada por su propia madre, guiada por su padre y protegida por la ley. Y Enrique no tenía idea de la magnitud del error que había cometido. Los días siguientes se sintieron como si el reloj corriera más rápido de lo que podía seguir. El silencio que mantuve frente a Enrique, como me aconsejó el abogado, empezó a surtir efecto. Él, que siempre se había alimentado de mi vulnerabilidad, empezó a percibir la ausencia de mi miedo, y cuando un manipulador siente que está perdiendo el control, se desespera. Un martes por la mañana, mi celular vibró varias veces. Eran mensajes largos e intrusivos, llenos de autodefensa, acusaciones indirectas y, finalmente, una desesperación mal disimulada. Cristiana, no puedes ignorarlo todo. Estoy intentando solucionarlo. Sabes que estoy haciendo esto por nosotros. Si sigues así, podría acabar sufriendo daños. No me hagas esto. Leí cada línea con una serenidad que nunca imaginé que podría tener. Cada mensaje era una prueba más. Un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi futuro y el pasado que él intentaba contener. Mi padre estaba en la mesa, tomando su café, anotando la hora de cada notificación. Está perdiendo el equilibrio, dijo mi padre, casi en un susurro. Y eso le juega en contra, ausente. Pero el punto de inflexión más importante aún estaba por llegar. Por la tarde, el abogado regresó. Traía una carpeta organizada, con todo clasificado,
impresiones, extractos, documentos falsificados, horarios de mensajes, la nota encontrada en el sobre marrón y hasta un informe técnico sobre falsificación de firmas. Colocó todo sobre la mesa en silencio y finalmente me miró. Cristiana, ha llegado el momento. Mi corazón se aceleró. ¿Tiempo para qué? Documentar todo oficialmente, transformar el dolor en evidencia, la injusticia en un proceso legal y el silencio en una estrategia legal. Mi padre respiró profundamente, visiblemente conmovido. Gabriel, que estaba dibujando en la sala, nos observaba desde lejos, sin comprender del todo, pero presentiendo que algo importante estaba sucediendo. Pero, intenté preguntar, ¿eso significa? El abogado añadió, sí, vamos a iniciar un procedimiento formal, y quiero que entiendan la gran diferencia. No buscamos venganza, estamos buscando justicia. Esa palabra, justicia, parecía tener peso, historia y destino. De camino a la comisaría, sentí que me sudaban las manos. Mi corazón, que antes latía con fuerza de miedo, ahora latía con la anticipación de mi propio renacimiento. Mi padre me tomó la mano como si aún tuviera 12 años, y por primera vez me sentí hija y madre al mismo tiempo. Hija de mi madre, que me dejó fuerza en la cinta, y madre de mi Gabriel, que necesitaba que yo fuera fuerte en estos momentos. Al llegar a la consulta, el abogado me instruyó: vas a contar tu historia sin prisas. No es ninguna exageración, sin emoción descontrolada. La fuerza no está en el drama, sino en la claridad. Ausente, entramos. El ambiente era frío y sombrío, iluminado por lámparas brillantes. El sonido de las teclas de la computadora llenaba el aire. Me senté en el escritorio, respiré hondo y comencé. Les conté todo, de la manera más firme que pude. Me abandonaron en el hospital. Dejó facturas a mi nombre. Tomó documentos sin permiso. Falsificó la firma. Le envió mensajes presionándolo. Él trató de intimidarme. Afectó emocionalmente a mi hijo. El empleado escribió sin parar. Mi padre me observó en silencio. El abogado organizó los papeles a medida que yo mencionaba cada punto. Cuando terminé, el empleado dijo: todo esto es suficiente para abrir una investigación. Actuó correctamente al presentar la denuncia. Sentí una ola cálida subir por mi pecho. Fue la primera vez que alguien fuera de mi círculo reconoció lo que había pasado. La primera vez que mi dolor fue validado. La primera vez que no me sentí invisible. Cuando salí de la habitación, mi padre me apretó el brazo. Ahora has empezado a pasar página, hija. Pero la vida, incluso cuando estamos en el camino correcto, todavía le gusta poner a prueba nuestra fuerza. Esa noche, mientras estábamos cenando, alguien llamó a la puerta. Esta vez no fue Henry. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada preocupada pero decidida. ¿Eres cristiana?, preguntó. Lo soy, respondí sorprendido. Ella respiró profundamente. Necesito hablar contigo sobre Enrique. Mi padre se acercó discretamente. El abogado, que aún estaba en la habitación, se levantó con cautela. La mujer nos miró a todos y con voz temblorosa dijo: yo era su prometida, antes de ti, y lo que me hizo es casi lo mismo que te hizo a ti. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿También te dejó con deudas?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Cristiana, hizo cosas mucho peores, y guardé pruebas que podrían cambiarlo todo en tu caso. Esa frase hizo que toda la casa quedara en silencio. Mi padre se acercó a ella lentamente. ¿Puedes explicarlo? La mujer apretó fuertemente su bolso. Intenté denunciarlo hace años, pero tenía miedo. Miedo de que no me escucharan. Miedo de que no me creyeran. Pero ahora que sé lo que te hizo, ya no puedo callarme. Esa mujer, ese extraño, era la pieza que faltaba del rompecabezas. Ella respiró profundamente y añadió: Enrique les hizo esto a otras mujeres. Y ahora le toca responder por todas nosotras. Sentí que mis piernas se debilitaban. Mi padre me tomó las manos, y entendí en ese momento que esta no era solo mi lucha. Fue una lucha colectiva, una lucha por todos aquellos a quienes Enrique lastimó, una lucha contra un patrón sobre el cual mi madre intentó advertirme en una cinta. La verdad no estaba emergiendo de la nada, se estaba multiplicando, y Enrique estaba a punto de enfrentarse al pasado que creía haber enterrado. Simplemente no imaginé la magnitud de la revelación que vendría en la siguiente parte. Tampoco sabía el impacto que esto tendría en mi vida y en la suya.
La mujer que apareció en mi puerta esa noche se llamaba Elena. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con el brillo de alguien que finalmente había encontrado el coraje tras años de prisión. Ella estaba sentada en la habitación con mi padre y el abogado. Yo estaba sentado frente a ella, sintiendo el corazón latir con fuerza como si estuviera a punto de escuchar una verdad ancestral, una verdad que no solo le pertenecía a ella, sino también a mí, a mi madre, y quizás a tantas otras mujeres cuya existencia desconocía. Cristiana, empezó apretando los puños. Quería haberte contactado antes, pero solo ahora he encontrado la fuerza. Lo que me hizo fue parecido a lo que te hizo a ti. Empezó siendo cariñoso, perfecto, protector. Luego vino el control, las exigencias, las pequeñas humillaciones, las deudas, las manipulaciones y finalmente, el abandono. Sentí un escalofrío en la columna. Fue como escuchar mi propia historia contada por otra persona. Mi padre respiró profundamente. Esto crea un patrón, murmuró. Un patrón importante para la investigación. Elena abrió su bolso y sacó una pequeña caja de metal. Aquí, dijo, acercándome la caja, están las pruebas que he guardado durante años. Extractos bancarios, firmas, cartas, mensajes, todo lo que intentó borrar. El abogado abrió la caja y sus ojos se abrieron de par en par. Elena, esto es sumamente relevante y coincide con las fechas y los comportamientos que denunció Cristiana. Lo sé, dijo, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando vi tu historia, me di cuenta de que no iba a parar, y si no hablaba ahora, podría destruir a alguien más. Un profundo silencio llenó la habitación. Fue como si allí resonaran 3 generaciones de dolor femenino, el mío, el de ella y el de mi madre. Todo entrelazado por un hombre que nunca conoció el significado del amor, pero domina perfectamente el arte de la manipulación. Y entonces el abogado dijo la frase que lo cambió todo. Con estas nuevas pruebas y tu testimonio directo, Elena, el caso se vuelve mucho más sólido. Podemos abrir un caso que no solo protegerá a Cristiana, sino que evitará que vuelva a hacerles esto a otras personas. Elena lloró. Lloré. Mi padre se secó los ojos discretamente. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi entrar por la puerta la esperanza y no el dolor. Las semanas siguientes fueron un torbellino silencioso. Los documentos han sido enviados, testimonios grabados, se escucharon testigos. La cronología de la destrucción emocional y financiera que causó Enrique se fue armando, como un rompecabezas que finalmente encontró su imagen final. Enrique, por su parte, se sentía inquieto. Estaba enviando mensajes. Cristiana, quiero resolver esto. Cristiana, estás exagerando. Cristiana, ¿podemos conversar como adultos? Cristiana, no sabes con quién te estás metiendo. Pero dejé de responder. Mi silencio ahora era un muro. Y cuando se dio cuenta de que nada más funcionaba, empezó a aparecer en la puerta. Estaba golpeando fuerte. Estaba llamando. Dijo que estaba arruinando su vida, que no podía hacerle daño de esa manera. Mi padre se mantuvo firme, siempre a mi lado. No la abras, dijo. Ya no tiene el control, y eso es lo que le asusta. Obedecí. Y entonces, un día, llegó la justicia. No con sirenas, no con gritos, no con un escándalo, pero con una notificación formal. Una visita discreta, profesional, serena. Enrique recibió el documento que le informaba de la apertura oficial de la investigación y la solicitud de destitución inmediata de Gabriel y mía de nuestros cargos. Cuando se enteró, llamó decenas de veces. No respondí. Envió un mensaje de audio. No lo oí. Llamó a la puerta. Mi padre le pidió que se fuera. Y luego, finalmente, desapareció. Como una sombra que se disuelve cuando se da cuenta de que el sol ha regresado. El proceso siguió su curso. Y con el tiempo la verdad se volvió innegable. Las firmas falsificadas, movimientos sospechosos, las deudas a mi nombre, los testimonios, los patrones repetidos, presión psicológica, abandono. Y por último, los relatos de otras mujeres que dieron un paso al frente después de que Elena tuvo el coraje de hablar. Henry perdió todo lo que usaba para intimidar, una pose, el control, la narrativa. ¿Y yo? Gané algo que nunca imaginé que recuperaría, mi dignidad, entera. Meses después de concluido el proceso, recibí una carta del tribunal. Lo abrí con manos temblorosas. Allí estaba.
Enrique fue considerado legalmente responsable de falsificación, fraude y abuso emocional. Tiene prohibido por ley acercarse a mí y a Gabriel. Respiré profundamente. Cerré los ojos. Sentí una paz que no había sentido desde antes del accidente. Mi padre puso su mano sobre mi hombro. Tu madre estaría orgullosa de ti, Cristiana. Miré la grabadora que estaba sobre la mesa. Lo toqué suavemente. Lo logré, mamá, murmuré. Por fin lo logré. Gabriel entró en la habitación en ese momento, sonriendo como solo un niño que finalmente vive a salvo es capaz de sonreír. Me abrazó fuerte y me di cuenta. La vida que Henry intentó destruir estaba ahí, completo, reconstruido, protegida, y nada, absolutamente nada, podría quitarme eso. Hoy, a mis 67 años, miro atrás y veo que mi historia no se trata de un accidente, ni de un abandono, ni de una traición. Se trata del renacimiento. Se trata de descubrir que una mujer puede resurgir de sus propias ruinas. Se trata de entender que el silencio no es debilidad, es estrategia. Se trata de darse cuenta de que la justicia llega, incluso cuando tarda. Se trata de padres que protegen, madres que dejan fuerza a su paso y niños que nos enseñan a seguir adelante. Y sobre todo, se trata de aprender que nadie tiene derecho a apagar nuestra luz. Yo, Cristiana, sobreviví a lo que estaba destinado a destruirme y transformé el dolor en dignidad. Gracias por estar conmigo hasta ahora. Gracias por escuchar mi historia, mi dolor y mi victoria. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo historias profundas, emotivas y transformadoras como esta. Desde el fondo de mi corazón, gracias y hasta la próxima historia.